Bienvenidos a la clase 5 del curso. En esta clase hablaremos acerca del paisaje sonoro. ¿Cómo se define el paisaje sonoro? El paisaje sonoro se define como la conjunción de varias y diferentes fuentes sonoras que son visibles o no y que componen una imagen o escena determinada, caracterizándola, destacándola de las demás que intervienen en la narrativa. ¿Qué quiere decir esto? Cada escena tiene un paisaje sonoro distinto, compuesto por diferentes sonidos, ya sean extradigéticos o diegéticos, y tienen una significación propia de ese conjunto de acciones visuales, es decir, de una escena. Si todas las escenas fuesen diferentes, fuesen iguales, si todas las escenas fuesen iguales respecto al paisaje sonoro, no habría narración en la historia, sería una historia estacionaria, sin variaciones. Clasificación de los sonidos en el paisaje sonoro. Tenemos unos sonidos que son continuos, son aquellos que mantienen su energía constante durante un periodo de tiempo, es decir, no tiene variaciones en la intensidad y pueden llegar a ser naturales o artificiales. Por ejemplo, los naturales decimos que son el viento, el cauce del agua, la lluvia, el mar y algunos pasos. Artificiales. Podemos decir que el sonido de un motor cuando está encendido o el sonido de un electrodoméstico. Damos el ejemplo de la nevera, que es un sonido estacionario, que siempre está sonando o escuchándose cuando la nevera está conectada. Tenemos los sonidos momentáneos, que son aquellos de corta duración en el tiempo. Decimos igual que son naturales, como las caídas de las hojas, los truenos y el llamado de un animal. Los artificiales decimos que pueden ser el pito o la bocina de un carro, un disparo, una explosión, etc. Son aquellos sonidos que ocupan un intervalo de tiempo muy corto. Composición del paisaje sonoro. El paisaje sonoro se compone de el sonido ambiente, que son todos aquellos sonidos que conforman ese espacio donde se lleva a cabo la narrativa, es la contextualización espacial de la historia, donde se llevan a cabo las acciones. Los sonidos de acción ya sabemos que son aquellos que responden a una acción visual y son sincrónicos en la línea de tiempo con la imagen. Los diálogos también forman parte del paisaje sonoro y son la transmisión directa mediante el habla de un mensaje, ¿cierto? La música. La música realza y describe las emociones, los personajes y hechos de significación importante dentro de la narrativa. Esos cuatro elementos conforman el paisaje sonoro, haciendo el paisaje sonoro como el todo. Composición del paisaje sonoro. ¿Cómo se compone el paisaje sonoro en esta imagen? Por ejemplo, vemos una convención al lado derecho, donde vemos que el signo de admiración hace referencia al habla emanación. El habla emanación son aquellas voces que son inentendibles, pero hacen parte de un ambiente sonoro y lo caracterizan dependiendo la intención de esas hablas. Por ejemplo, si escuchamos muchos gritos, podemos llegar a entender que hay una conmoción, una situación de riesgo o de euforia, dependiendo la contextualización que le queramos dar. Vemos por el numeral los sonidos corporales. ¿Cuáles son los sonidos corporales? El roce de la ropa, el zapatear, en buscar algo en un bolso, en rascarse la cara, etc. Esos son sonidos que algunas veces pueden llegar a ser inescuchables, pero están presentes. La flecha roja, ¿qué simboliza? Los sonidos que son emitidos desde el interior de las viviendas o de las edificaciones que tenemos en esta calle. Puede ser, no sé, que en la vivienda del lado izquierdo tengan una licuadora o en la otra tengan un televisor con un volumen muy alto, un equipo de sonido, una discusión, etc. Vemos un círculo blanco con flechas azules. Eso hace referencia al fenómeno acústico que puede presentarse en esa calle. Podemos decir que existe una reverberación, ya que tenemos un espacio confinado por dos superficies, en este caso son los edificios que están en los dos costados, y puede llegar a crear una reverberación, un tiempo de reverberación, o sea, el sonido puede prolongarse más en el tiempo. Las flechas negras, que simbolizan la ondulación, el movimiento de este objeto, de esta tela que está colgada a forma de banderín sobre la fachada de un edificio. Ese sonido puede llegar a ser intrusivo dentro del paisaje sonoro, puede llegar a desempeñar cierta función.
Todos estos sonidos dependen de algo, de los factores climatológicos, del viento y de la lluvia y en algunos casos de la humedad, porque la velocidad del sonido puede llegar a cambiar si se presentan alguno de estos factores. El paisaje sonoro como el todo, yo lo que les decía ahora, el paisaje sonoro son todos aquellos elementos diegéticos y extradiegéticos que integran y acompañan el plano visual. Es importante no confundir el paisaje sonoro con el sonido ambiente, ya que este hace referencia únicamente al conjunto de fuentes sonoras que conforman el entorno audible del lugar donde se llevan a cabo las acciones. Funciones del paisaje sonoro. Tenemos una función narrativa, que es aquella que mantiene la continuidad de la historia. Tiene también una función espacial, que ya la tenemos caracterizada, que consiste en identificar claramente el espacio donde se llevan a cabo las acciones mediante sonidos característicos, ya sea mediante el sonido ambiente o sonidos propios del lugar donde se llevan a cabo las acciones. Tiene la función extradigética, que esa básicamente está liderada por la música. Es un elemento que permite dar forma y acentuar ciertas emociones, sentimientos, acciones mediante su tonalidad e interpretación. La voz en off es otro elemento extradigético, ya que este elemento no depende de la temporalidad ni de la espacialidad donde se generan las acciones. Es decir, es un elemento omnipresente, puede estar en todas las escenas o en toda la espacialidad de la narrativa sin estar ligado directamente a las acciones visuales. Kill them. He lied to us. Hey, Bull Buddy, we ever get out of this? We gotta talk. Industrial my ass. Hey, throw me a bone here. Bueno, acabamos de ver una escena de la película Hellboy 2, El Ejército Dorado. Vemos que esta escena se compone básicamente por sonidos de elementos metálicos en movimiento, de diálogos entre los personajes. El recinto se caracteriza mediante la reverberación, ya que logramos escuchar que el tiempo de los sonidos es un poco más largo. Eso da a entender que existe este fenómeno en ese recinto. La música
que escuchamos es extradigética, ya que no vemos la fuente dentro de las acciones y está ahí para acompañar y resaltar la intencionalidad y el movimiento de las acciones que ocurren. Básicamente eso es lo que podemos ver en esta escena de esta película. Para recapitular, decimos que reconocer la importancia del paisaje sonoro dentro de la narrativa audiovisual permite contextualizar asertivamente mediante el sonido acciones y situaciones que permitan seguir de manera natural la trama de la historia. Identificar de manera general los sonidos que componen una escena teniendo en cuenta su duración y grupo narrativo, es decir, si son diálogos, sonido ambiente, sonidos de acción y la música. Construir imágenes auditivas, las cuales permitan recrear un entorno, describir física y psicológicamente la personalidad de un personaje. Apoyar mediante elementos extradigéticos aquellas acciones, situaciones y o emociones que la imagen por sí sola no sea capaz de representar.